Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Ya estamos de vuelta en Viniu Mobility, segunda sesión de este martes. ¿Dejamos el puerto de Barcelona o no? Porque en el puerto pasan y hay de todo, ya lo hemos visto en esta primera sesión. ¿Recordáis la edición pasada de Viniu Mobility? Ya advertimos que la micromovilidad ha venido para quedarse y hoy podemos decir que un año después nos lo confirman los datos y mucho. El 30% de los españoles utiliza vehículos de micromovilidad en sus desplazamientos urbanos, lo que indica que España es el país europeo con mayor proporción de usuarios de micromovilidad, según un estudio del proveedor de micromovilidad Air Mobility, publicado a principios de septiembre. El estudio analiza los hábitos de movilidad urbana en 36 ciudades de 14 países. Apuntó que Italia y Francia, con un 28 y un 25% respectivamente, son los países que siguen a España con esto de la micromovilidad. Nos encantan los patinetes eléctricos, ¿lo habéis notado? No en las grandes ciudades, ya están en todas partes. Según este estudio, somos los segundos de Europa que más nos gustan los patinetes eléctricos. ¿Sabéis cuáles son los primeros? ¿El público? ¿No? ¿Ningún país? Somos los segundos. ¿Polonia? ¿Cómo lo sabes tú que es Polonia? Información privilegiada. Esto es pregunta de pasapalabra, pero del rosco, ¿eh? Y lo ha adivinado. Pues sí, efectivamente, Polonia. Ahora vamos a descubrir más cosas. Queremos datos y, sobre todo, ideas sobre cómo construir un futuro mejor para nuestras ciudades y sistemas de movilidad inteligentes y conectados, ¿eh? Lo vamos repitiendo a lo largo casi de todas las sesiones. Por eso hemos invitado hoy a Viniu Mobility a algunos de los principales proveedores de micromovilidad, entre los que se encuentra el autor del estudio que ahora acabo de comentar, para que nos dibujen ese futuro no tan lejano. Al frente de este panel tenemos a Ramón Ledesma, Senior Advisor de Pons Mobility. Ramón, buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias de nuevo por estar con vosotros. Nosotros estamos bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, ahora perfecto. Perfecto, sí. A punto. Ramón está muy bien porque va a moderar 2 sesiones seguidas. Aquí está, lo hemos visto fresco esta mañana. Hemos dicho, bueno, pues venga, vamos a ficharte. Ramón, ¿tú crees que un ecosistema de movilidad
movilidad integral para las ciudades es el gran reto a corto plazo? Digo corto, digo, porque esto de los plazos no nos queda claro hoy. Sin duda, el puzzle tiene muchas piezas, cada vez hay que encajarlas más y o las encajamos o no funcionará, con lo cual es lo que toca y yo creo que ellos están aquí hoy para explicarnos un poco cada una de las partes del puzzle y cómo lo montamos. Pues bueno, a ver cómo montáis el puzzle. Estaremos muy atentos. Hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy nos ha explicado bien claro, nos ha tocado doblete. En la primera sesión no está Claudia Hernández. Y de lo que nos toca hoy hablar es de micromovilidad urbana, sostenibilidad y digitalización en dos ruedas, ¿no? Ayer sacábamos unas pequeñas notas. Si este debate se hubiese producido hace apenas 6-7 años, aquí habría sentado un representante de un club de conductores, habría sentado un representante de los aparcamientos de vehículos de 4 ruedas, habría una asociación de vecinos y habría el ingeniero municipal que diseña las vías, ¿no? Este sería un poco el debate de cómo movemos más rápido el tráfico. Hoy tenemos 4 tecnológicas, nada que ver con el escenario de hace apenas 10 años. Hace 10 años hablaríamos de tráfico, ahora hablamos de movilidad. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Antes hablamos de propiedad. Los clubes de conductores traían los conductores con vehículos en propiedad. Aquí todo es pago por uso. Estamos hablando de otro modelo en el que yo utilizo la movilidad de otra manera diferente, ¿no? Insisto, para ello tenemos probablemente quien mejor podría representar, que son las tecnológicas que en estos momentos están tratando lo que no existía también hace 10 años, el patinete, que es el gran invento que ahora hemos descubierto, curiosamente, después de que supongo que aparecería hace 100 años el patinete, pues ahora que es la gran apuesta en la que todos nos movemos. Con nosotros, ¿quién está? Está Manuel Arauco, director general de España de Tier Mobility. Está Isabel García Frontera, directora general de España FreeNow. Noemi Moya, directora general de Relaciones Institucionales de Boyd Technology. Y Andrea Bota, director de Políticas Públicas para el Sur de Europa de Bold, ¿no? Oye, en primer lugar, muchísimas gracias un poco por cada uno construir cada una de las partes del puzzle. Si os parece, probablemente el primer punto es la sostenibilidad, ¿no? La Comisión Europea publica el famoso documento del Fit for 55, que apoya su compromiso de reducir las emisiones pues, en un 55% para 2030. ¿Cuál es el papel que deben jugar los vehículos de 2 ruedas en ese compromiso? ¿Qué debe cambiar o debe añadirse en las medidas y legislación para que se extienda su uso de las 2 ruedas en ciudad, ¿no? Manuel, yo creo que cada uno debemos un poco exponer. Tú nos dices. Perfecto, claro que sí. Y antes que nada, muchas gracias por contar con nosotros. Muy brevemente, para la gente que no nos conoce, Tier Mobility es el operador más grande de micromovilidad del mundo. Estamos presentes en 500 ciudades. Tenemos desplegados más de 300.000 vehículos en 33 países. Entonces, pues hemos ido recolectando muchísima experiencia y aprendiendo varias lecciones en el camino. Y, por supuesto, la sostenibilidad es quizás el propósito por el cual existimos. Queremos cambiar la movilidad para bien y yo creo que en este sentido, y seguramente lo comparto aquí con todos los operadores, el objetivo nuestro es que nos podamos convertir en el socio que quieren las ciudades. Yo creo que todavía hay mucho por hacer para demostrar esa excelencia en calidad, esa excelencia en operaciones y que realmente somos ese socio ideal para ayudar a las ciudades en esa transición. Por otro lado, creo que también las ciudades tienen que facilitar estos servicios de micromovilidad, ¿no? La clave está en cómo las ciudades van a definir un buen sistema que garantice la calidad, que garantice el orden, que garantice la seguridad y obviamente la sostenibilidad. Y como nos vemos nosotros, nos vemos como al final un complemento de otros servicios de movilidad que sean sostenibles, como el transporte público. Somos una solución de primera y última milla. Entonces, si queremos ser complementarios, por ejemplo, al transporte público, tenemos que invertir muchísimo en tecnología. En nuestro caso, invertimos en esta tecnología. Tenemos ya más de 40 o 50 integraciones con aplicaciones tanto del transporte público como aplicaciones de movilidad privadas, como FreeNow, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí está la clave en entender que existen varios tipos de movilidad y que tenemos que estar todos integrados. Y al final creo que ciudades como
Madrid o Málaga están como liderando ese camino en entender un poco lo que no funcionaba tan bien, lo que funcionó bien, para definir estos nuevos sistemas de micromovilidad que beneficien a las ciudades, a los usuarios y por supuesto, a los no usuarios, ¿no? En un mejor sistema que sea adoptado por cada vez más personas. Isabel, el papel de las dos ruedas y qué le pedimos a las administraciones, al legislador. Por nuestra parte, como superapp de movilidad, que lo que somos es una plataforma de Mobility as a Service, que lo que queremos dar es que un usuario, un ciudadano, a través de una única plataforma, como la nuestra, una aplicación, pueda acceder en cada momento a la forma que quiere utilizar para moverse, porque las necesidades cambian. Entonces, yo creo que aquí lo importante es pues precisamente eso, la oferta, la variedad. En cada momento podemos necesitar un modo de transporte diferente y lo que tenemos que ofrecer son diferentes alternativas para diferentes momentos, diferentes usuarios y diferentes necesidades para invitar o para animar a dejar el coche privado en casa. Nuestra visión ha sido, las ciudades tienen, sobre todo desde el punto de vista sostenible, ¿no? Las ciudades tienen ya un montón de operadores que tengo aquí socios nuestros, ¿no? Que son bueno, pues los líderes en sus segmentos, y nosotros no queremos traer más dispositivos a las ciudades, queremos que lleguen a más gente, que estén disponibles para más usuarios y facilitando que la ciudad vuelva a ser de los ciudadanos. La tecnología creo que ha ayudado mucho en los últimos años a ordenar todo esto, y nosotros siempre vamos por facilitar hacia los pasajeros el que elijan cómo moverse, y creo que es importante que no se prohíba. Cuando llega una disrupción, un nuevo vehículo, una nueva forma de moverse, no podemos prohibir. Lo que tenemos que hacer es ordenar, porque ordenando ponemos a disposición de los usuarios sin molestar o sin interferir con el resto. Y para nosotros, en esta estrategia nueva de Mobility as a Service, pues el patinete es una pieza clave. Noemí. Pues volviendo un poco a tu pregunta, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de responder es con datos también, ejemplos, ¿no? Cómo nosotros o apoyamos o ayudamos a este cambio a promover la sostenibilidad en las ciudades, ¿no? Te pongo un ejemplo. En España, que ahora mismo estamos operando en Madrid, en Sevilla y en Málaga, desde julio del año pasado, desde julio de este año, perdona, hasta ahora, pues hemos realizado unos 3 millones de viajes con patinetes eléctricos. Esto ha ayudado a que no se generen 59 toneladas de CO2. ¿Vale? Entonces, ahí ya tienes un ejemplo claro. Esto sería, por ejemplo, como si plantáramos 10 millones de árboles, que además estos tienen 10 años, ¿no? Y generan ese oxígeno. Aparte del cambiar el vehículo privado por un patinete de sharing, compartido, que es lo que hacemos las empresas que estamos aquí, esto además lo que hacemos es darle fluidez a las ciudades. Nosotros sabemos que de la contaminación que tenemos en las ciudades, parte es del vehículo eléctrico, del vehículo privado, pero de un vehículo que muchas veces está parado, buscando aparcamiento, en atascos. En el momento que tú le das fluidez a la ciudad, sacas de la ciudad esos vehículos privados que además están parados, generando, contaminando, das una fluidez que hace que también impacte, ¿no? en la calidad del aire, en la polución que tenemos en las ciudades. Entonces, esa normativa, ¿no?, que está viniendo nueva de la Comisión Europea, podríamos decir que nosotros nos hemos avanzado. No nos esperamos a que llegue el 2030, el 2035, porque los vehículos que nuestras empresas están poniendo a disposición ya son eléctricos. Ya son eléctricos y además son compartidos, ¿no? Cambiamos esa manera de moverse de la propiedad al servicio, que hace que además pues pongas a disposición o que haya menos congestión en las ciudades también. Muy bien, Noemí. Andrea. Bueno, creo que se han dicho cosas muy interesantes respecto
a sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es una palabra implícita, ¿no?, en el mismo servicio que todas estas empresas ofrecemos, ¿no? En el fondo, pues un vehículo de micromovilidad, un VMP, realmente, bueno, con los datos que también tú has compartido, pues no tiene, digamos, esa misma huella que puede tener, ¿no?, el desplazamiento de un vehículo privado, como puede ser un coche, como puede ser también una moto de combustión. Dicho esto, volviendo a tu pregunta, ¿qué le pedimos a Europa o a las administraciones locales? Bueno, a Europa, primero yo enfocaría, digamos, esa estrategia en un buen plan de inversión de infraestructura, porque muchas veces los problemas con los que nos encontramos, muchas de nuestras empresas, bueno, a lo mejor no en las ciudades principales o también, ¿no?, en Madrid, bueno, pues hay infraestructura para que nuestros vehículos se muevan, pero realmente si pensamos en todo lo que es el tejido europeo infraestructural, pues llevamos 100 años diseñando ciudades para los coches, ¿no?, desde el punto de vista de la infraestructura, de los aparcamientos. Entonces, yo creo que ese es un primer punto. Y luego la segunda, ¿no?, petición que podemos hacer, creo que deberíamos tener más claro, bueno, nosotros como empresa, como Volto, lo tenemos porque sí que es verdad que hemos desarrollado una oferta de, bueno, super app, por así decirlo, ¿no? Es decir, dependiendo un poco de lo que es el recorrido que el usuario quiere hacer, pues puede utilizar a través de nuestra app un patinete, una bici que a lo mejor tiene la posibilidad de darte, ¿no?, un trayecto un poquito más largo, un vehículo VTC o un taxi, pero hay una pieza para que efectivamente una persona se desplace de A a B, igual que lo hace con su coche, que es la integración con el transporte público. Entonces, yo creo que esa parte es la parte y es el reto, ¿no?, que tenemos por delante en los próximos años para que ese Mobility as a Service que intentamos ofrecer desde nuestra app, desde Volt y desde las otras, se complemente, ¿no?, con lo que es la parte de transporte público. Se están desarrollando muchas herramientas en países bueno, como Italia, por ejemplo, ¿no?, donde se ha apostado bastante para el desarrollo de esto, pero también a nivel europeo hay muchas iniciativas, ¿no?, para que esto suceda en los próximos años. Con lo cual, yo haría estas dos peticiones y, bueno, desde luego, lo dicho, sostenibilidad ya es una palabra muy implícita en nuestros servicios. Bueno, yo creo que la foto empieza a estar, digamos, un poco definida, ¿no?, en una serie de conceptos. Y aquí hay uno que yo creo que es especialmente interesante. A nosotros, digamos, la parte de Pons está por ahí, la directora general de Pons, ayer lo despachábamos. Al final somos un despacho que intenta ayudar a la gobernanza, a la norma, a la estrategia, ¿no? Pues, digamos, la parte más jurídica de lo que estamos trabajando con todos, tanto sector público como sector privado. Una pregunta que hacemos especialmente un poco las sinergias entre los diferentes modos de movilidad. O sea, ¿percibís especialmente un poco aquellos que integráis diferentes modos y modelos, que hay una preferencia de los usuarios por uno de sus elementos, digamos, de movilidad y luego otros? ¿O en qué modo esas sinergias se están produciendo o hacia dónde va la conjunción, ¿no? Podemos empezar, si queréis, al revés y volvemos otra vez hacia... Bueno, lo que decía antes, ¿no?, al final depende muchísimo del tipo de trayecto que tengas que hacer, ¿no? Para viajes de hasta 3 kilómetros, a lo mejor pues lo que es la última milla, ¿no?, un patinete, una bici, pues tiene esa función. Sin embargo, para trayectos más largos, no solamente en términos de kilómetros, también en términos de tiempo, pues se utilizaría otro tipo de vehículo. Sí que es verdad que hay también un poco que educar. Nosotros, desde Volt, hemos realizado un estudio con el Instituto Noruego de Transporte y hemos invitado a hacer, digamos, un switch, un cambio, ¿no?, a nuestros usuarios que querían utilizar el servicio de VTC. Para viajes, digamos, de menos de 3 kilómetros, les invitábamos a elegir un patinete, ¿no?, un vehículo de micromovilidad. Y la tasa de conversión ha sido muy interesante. Más del 60% ha sido la media en las 10 ciudades que hemos analizado. Madrid creo que un 68%. El dato más impresionante ha sido el de Lisboa, donde vamos, casi la totalidad de las personas ha decidido, pues, para viajes de menos de 3 kilómetros, en vez de coger un VTC o un taxi, coger un patinete. Entonces, yo creo que bajo ese punto de vista
la parte ¿no? Bueno, educacional, de educar a tu usuario, ¿no? De sugerirle, ¿no? Cuál es el vehículo más adecuado en tu oferta de movilidad. Ahora, por ejemplo, hemos incorporado también el car sharing. Creo que es fundamental, ¿no? Porque son nuevos hábitos de movilidad, la gente empieza a dejar el coche en casa, pero claro, muchas veces no sabe realmente cuál es la oferta que hay que elegir. También hay otro elemento que es y volvemos a que le pedimos a las ciudades, que es el tema de la disponibilidad, ¿no? De esos vehículos. Si tenemos que recorrer 800 metros para ir a coger el patinete o la bici y tal, pues, o tenemos un cap, ¿no? de vehículos disponibles, pues evidentemente no estamos moviendo personas, estamos creando, ¿no? Ulteriormente un problema, ¿no? Para el usuario. Nosotros también hemos hecho algunos estudios y lo que sí que hemos visto es que nosotros somos una plataforma que llevamos 10 años operando en España como taxi y llevamos pues, un año y poco como plataforma de Mobility as a Service, con lo cual obviamente el peso está todavía en el taxi, pero sí que hemos visto que poco a poco hemos ido incorporando a una parte de nuestra base de usuarios a utilizar diferentes formas. Y ahí lo que vemos es que en función de la edad varía mucho la forma de moverse. Los jóvenes tienden mucho hacia el patinete. Hay un sector entre los 36 y los 54 años que tira muchísimo del car sharing, por ejemplo, y lo combinan con taxi. Bicicletas también en algunos segmentos estamos viendo que se utilizan. Entonces, lo que sí que vemos es que poco a poco, al ponerles en una única app a su disposición un montón de opciones y un número alto de vehículos de todas esas opciones, los usuarios se van abriendo. Y estamos viendo también lo contrario, usuarios que nos han conocido, que han venido a nosotros a partir de la micromovilidad y que luego cuando necesitan un taxi, pues tiran también de nuestra plataforma. Con lo cual estamos viendo flujo por las dos vías. Y yo creo que sobre todo es muy importante el darle al usuario lo que necesita. Es decir, hay usuarios que no tienen un carnet de conducir, pues en ese caso obviamente nunca van a ser usuarios ni de moto ni de car sharing. Hay veces usuarios que vas familias, pues no puedes coger a lo mejor el patinete que vas con los críos. Entonces, no es que... Hay algunos que sí que están limitados a determinado perfil, que son como muy fijos y que no cambian, pero al final lo que están entendiendo es que les dejamos la libertad de elegir en cada momento cómo quieren moverse. Y para mí ese es el gran cambio, el que sin tener que registrarte en muchas plataformas, sobre todo cuando viajas a otras ciudades o viajas a otros países, que ahí es donde está la fortaleza, ¿no? El que tú puedas aprovechar todas las formas de movilidad que existen en esa ciudad de una forma muy cómoda. Y que sea el usuario finalmente quien elija cómo quiere moverse. Y para eso, por supuesto, lo ideal es que las ciudades nos faciliten el que tengamos todas esas formas de movilidad compartida que podamos ofrecer a nuestros usuarios. Al final, todos los que estamos aquí, ¿no? Estamos muy de acuerdo en esto. Lo que yo añadiría es que lo que tenemos que hacer es que promover que esa multimodalidad sea también sostenible, ¿no? Entonces, en nuestro modelo, nosotros lo que intentamos es que el transporte público sea la base de esa multimodalidad y que sea complementario con una primera milla, una última milla, con el transporte eléctrico sostenible, con patinetes eléctricos, con bicicletas eléctricas. Para eso lo que necesitamos es la integración y por parte de la ciudad que se cree ese modelo, ¿no? Como decía Andrea, si tú tienes que andar 10 minutos cuando sales del metro para coger un patinete, ya no lo cogerás, ¿no? Entonces, el diseño de dónde están aparcados, utilizar los datos que generamos las empresas junto con los datos de las ciudades, sentarnos juntos y utilizarlo. No tanto decidir en base a percepciones, decidir en base a datos tangibles que tenemos es lo que hará que la gente utilice este modelo multimodal, ¿no? ¿Qué cambio hemos visto nosotros? Seguramente cuando llegaron los patinetes casi que se veían como un juguete, ¿no? O como algo nuevo. Y nosotros cada año realizamos una encuesta a nuestros usuarios. Lo que hemos visto es que en la encuesta de este año ya tenemos un 38% de usuarios que utiliza el patinete para ir a trabajar, ¿no? Ese ya es un cambio. Ya no solo son los turistas, ya no es solo la gente joven, sino que ya se utiliza como un medio de transporte. Ya no es simplemente
un juego, ¿no? Hemos visto también que el 55% de nuestros usuarios de toda Europa lo está utilizando complementariamente con el transporte público, ¿no? Hemos visto que en ciudades en las que se ha diseñado esa integración tanto física como tecnológica con el transporte público, se utilizan más los patinetes, pero se utiliza más el transporte público en aquellas estaciones de autobús, en aquellas estaciones de metro en las que están los patinetes. Hemos visto incrementos de ventas en billetes de entre el 3 y el 5% en ciudades. Nosotros aquí la media de combinación entre transporte público, sobre todo utilizando plataformas multimodales con los patinetes, está sobre el 40%, ¿no? Entendiendo que es un servicio, una manera nueva de moverse muy joven, un 40%, pues la verdad es que está muy bien. Pero vuelvo, para todo eso lo que es importante es trabajar muy bien el modelo en la ciudad, ¿no? El dónde están aparcados, el que se dialogue, el que se trabaje conjuntamente con la ciudad para poder implementarlo. Completamente. Y yo creo que por añadir, y curiosamente los datos de TIER son muy similares a los de Voi, en el sentido de que aproximadamente el 44% de nuestros usuarios también combinan nuestros modos de transporte con el transporte público, por ejemplo. Yo pienso en que ese 44% podría ser aún mayor con esa colaboración entre operadores y ciudades de la que hemos hablado. Por supuesto que esto no ocurre de la noche a la mañana, pero en definitiva podría ser mayor, ¿no? Y el objetivo al final creo que tenemos todos aquí es poder reducir el uso del vehículo privado, que no es que estemos en contra de él, pero creemos que la calidad de vida de los ciudadanos puede mejorar a través de esa reducción, pero primero tienes que poder ofrecer algo que tenga sentido, ¿no? Y ahí está esa colaboración que es súper importante, y entender que al final cada ciudad es casi un mundo. Nosotros en nuestro caso tenemos por supuesto bicicletas, patinetes como otros operadores, y nos integramos, y además podemos ofrecer un servicio tipo municipal de bicicletas con el que ya estamos presentes en varias ciudades aquí en España, Bilbao, León, hemos sido recientemente adjudicados el área metropolitana de Barcelona, de hecho. Entonces, la idea es que cada ciudad necesita algo diferente y que es importante que los operadores entiendan muy bien cómo integrarse en ese tejido para mejorar la vida de los ciudadanos, para que el uso sea mayor en estos servicios, y que bueno, vayamos todos hacia unas ciudades donde los ciudadanos pueden vivir mejor, se respete el espacio del uso público, pero que casi que podamos como que devolver ese espacio o ese espacio público a los ciudadanos en lugar de que esté tan ocupado de los vehículos, ¿no? Esa es una misión, creo, muy ambiciosa que tenemos todos acá, y para eso trabajamos. Muy bien, pues traemos un tema que lo hemos rozado, pero quizá un poco más en profundidad, la regulación, ¿no? La norma, ¿no? Un paréntesis antes, recuerdo que mi pasado un poco por la parte normativa, recuerdo que hay un artículo en el Reglamento General de Circulación, está por ahí la directora del Ayuntamiento de Málaga de Movilidad que lo recuerda probablemente. El Reglamento de Circulación dice que todavía hoy el peatón debe circular por la acera de la derecha y debe volver por la acera de la izquierda. Es decir, tenemos normas que alguien diseñó hace 70 años que están todavía vigentes y que en teoría, además dice, y no debe cruzar salvo para pasar a la otra acera. Es decir, esto de que aquí cada uno circule por donde le da la gana, con lo cual quiere decir que aquí hay todo un elemento un proceso que hay que cambiar. Y dentro de estos procesos aparecen las zonas de bajas emisiones. El legislador te manda desde Europa una serie de mensajes, y más en el caso de España, de una manera más concreta, hay que crear en 150 ciudades, que tienen más de 50.000 habitantes, la zona de bajas emisiones. Te da una serie de parámetros y los reguladores locales, nosotros estamos ayudando a varios, dice, ¿qué hacemos ahora con esto que nos ha dicho la Unión Europea, que en principio es... siempre hablamos más de zonas de bajas emisiones, nos gusta más de zonas de movilidad responsable, porque tiene un componente más importante que solamente el tema de las emisiones, tiene que ver con utilizar la calle de otro modo, utilizar la vía de otro modo, ¿no?
Ahora que tenemos incluso, ¿qué le pedimos a los legisladores? Dentro de nada estará la siguiente sesión el legislador estatal, estará por parte de GT, estará la legisladora municipal, estamos todos los actores un poco. ¿Qué le pedimos a los reguladores? ¿Qué le pedimos a los cuando tengan que regular estas zonas de bajas emisiones? Si os parece, volvemos otra vez con la abanico ahora para atrás. Bueno, pues ahí yo creo que, de hecho, esta es una conversación que solemos tener mucho con las ciudades. Y bueno, como operamos en tantas ciudades, hemos ido recolectando un poco aprendizajes de los sistemas que han funcionado bien versus los que no han funcionado tan bien. Yo creo que hacemos mucho énfasis en la palabra calidad, los operadores que realmente queremos que estos sistemas funcionen. Y calidad puede sonar un poco ambiguo, ¿no? Calidad siempre teniendo en cuenta que el servicio tiene que ser seguro, tiene que ser ordenado, sostenible y que además esté fomentando la intermodalidad, ¿no? Entonces, los principales aprendizajes que solemos compartir con las ciudades, el primero, que ya nos hemos dado cuenta, creo, que ha funcionado muy bien, es limitar el número de operadores. Lo que hemos visto es que se debería limitar entre 1 a 3 operadores, dependiendo del tamaño y de las necesidades de la ciudad. Ese es el primero y el más importante para reducir la complejidad que existe entre la relación operador y ciudad. Lo segundo, y hemos hablado de esto, es que no hay que olvidarse que al final la experiencia del usuario tiene que funcionar. Si realmente queremos que estos servicios se adopten y cada vez más, tenemos que intentar reducir la fricción para el usuario y no podemos poner tantas barreras al servicio, ¿no? Entonces, está bien pedirle al usuario que, por ejemplo, escanee el viaje al final del trayecto para demostrar que se ha aparcado en la zona adecuada, pero si encima de eso le pides que utilice un chaleco reflectante, que tenga que escanear su identificación, que tenga que caminar 800 metros a encontrar un patinete, y etcétera, etcétera, y le vas imponiendo muchas cosas al usuario, simplemente ese usuario va a decidir no utilizar el servicio, que creo que al final no es el objetivo, ¿no? Entonces, encontrar ese balance es súper importante. Luego creo que está el tema del precio, que es importantísimo que el precio sea competitivo, pero que sea sostenible y responsable financieramente. O sea, creo que es irreal. Algunas veces las expectativas de las ciudades es que casi los operadores puedan cobrar un precio prácticamente gratuito y a la vez pagar unas tasas de utilización en la ciudad. Entonces intentan priorizar esos operadores que ofrecen el precio mínimo y la máxima contribución económica, que eso termina resultando casi en una fórmula destinada al fracaso, ¿no? Si el operador no es rentable, no puede ofrecer un servicio de calidad, no puede sostener en el tiempo una operación de la escala requerida. En algunos casos tiene que dejar de comprometerse a lo que se había comprometido o incluso abandonar la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos que es muy importante que las ciudades puedan entender eso para ofrecer las buenas condiciones a los operadores, pero cuando hablamos de calidad, los operadores, por otro lado, tienen que tenerla, ¿no? Y tienen que ser excelentes. Cuando hablamos de calidad, hablamos de excelencia en operaciones y experiencia en operaciones, que hayan podido manejar operaciones de cierta envergadura, que tengan la tecnología adecuada para resolver los primeros problemas, los principales problemas, orden, aparcamiento, seguridad, etcétera, que tengan excelentes vehículos, que tengan prácticas sostenibles y, sobre todo, que sean financieramente sólidos, ¿no? Que no sean operadores que en un año van a tener que salirse o van a estar fuera del mercado porque no pueden justamente sostener y tienen prácticas irresponsables financieramente. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos específicamente de eso que recomendamos que las ciudades presten atención. Poco más que decir queda. A ver, yo creo que la clave aquí es poner al ciudadano en el centro. Es decir, hacer algo que sea usable, que resuelva la necesidad de transporte del ciudadano. Si no, serán juguetes, pero no van a ser unas alternativas reales de movilidad. Entonces, tiene que ser cómodo, tiene que ser conveniente, tiene que haber un número suficiente, tienen que estar con unas condiciones de calidad
por supuesto. Y un poco esa es la tendencia, o cuando nosotros entramos en el Mobility as a Service, eso es lo que hicimos, dejar de poner nuestra visión en el centro a poner la del ciudadano, no es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que le resuelve a la vida? En una aplicación tengo todas las opciones y que las tenga cerca del transporte público, cerca de casa, que haya en un número suficiente, que estén mantenidas con calidad. Y ahí entro, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que cuando hablamos de sostenibilidad y de responsabilidad, creo que también es importante que la haya por parte de las administraciones para que entiendan que lo que decías, cuando se aprietan las condiciones hasta un punto en el que no es rentable, al final eso va en perjuicio de la ciudad, va en perjuicio de los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es fundamental, el tener ese equilibrio entre todo. Introduciendo un poco este debate, yo creo que lo mismo que le pedimos a las administraciones, que le podemos también ofrecer nosotros a las administraciones desde las plataformas, porque es lo que ellos también te están pidiendo, ¿no? Dice, oye, yo al final tengo las quejas de los vecinos, dice, ¿cómo podemos en este punto? No lo sé si alguno quiere apuntar. Para mí ahí el punto es, y es al que iba, es ya no hemos llegado nuevos a las ciudades, no es la primera vez que estamos ahí. Somos empresas tecnológicas que hemos nacido con el dato en nuestro ADN. Hay datos en las ciudades, hay datos suficientes entre todos para ver cómo se mueven los usuarios, dónde están las necesidades, qué uso se hace de cada uno de esos dispositivos. Hay experiencias en diferentes ciudades con diferentes modelos, desde un operador hasta 20 operadores con casi 10 patinetes cada uno. Entonces, creo que ahora lo que hay que hacer es un análisis. Ya no podemos jugar de oído, ya no son intuiciones. Basémonos en los datos y tomemos decisiones informadas, decisiones, pues eso, en unos datos sólidos de varios años de operación. Yo lo que añadiría es que necesitamos una regulación clara y homogénea, ¿no? Estamos en una ciudad en la que hace poco, y aquí no hay patinetes de sharing, son particulares, ¿no? Y hace poco se hizo una encuesta a usuarios de estos patinetes y estaban diciendo que el 98% desconocía las normas. Si desconoces las normas, te las saltas. Y no lo haces porque te las quieras saltar, sino porque las desconoces. ¿Por qué estos usuarios desconocen las normas? Porque no son homogéneas en todas las ciudades. Tenemos una regulación estatal que es muy nueva y que todavía no se ha acabado de desarrollar, y entonces tenemos unas ciudades que, como se encuentran con huecos jurídicos, deciden, ¿no? Y tenemos a un usuario de patinete que está en una ciudad y las normas son unas, y se va a otra ciudad y las normas son otras, ¿no? Entonces, si el servicio es nuevo, movilidad, usos nuevos, ¿no? Y además tenemos a la gente despistada, no se lo ponemos fácil, pues no vamos a avanzar, ¿no? Si a esto sumamos que no solo las normas, la regulación tiene que ser clara, sino el modelo de la ciudad, pues todavía es más difícil, ¿no? Más ejemplos. Aquí en Barcelona también hace unas semanas se lanzó un estudio por parte del RAC en el que decía que el 78% de los usuarios de patinete pues, circula por la acera o está circulando a velocidades, ¿no? Supera el límite de velocidad. Las ciudades tienen que entender que gracias a la tecnología que utilizamos todo esto lo podemos controlar con los servicios de sharing. Y esto puede ayudar a que esos usuarios de patinete privado, pues que todavía no desconocen cómo son los usos, las normas, los puedes ayudar a que lo entiendan, ¿no? Gracias a la tecnología tú puedes limitar la velocidad. Gracias a la tecnología puedes hacer que el patinete no vaya por donde no tiene que ir, ¿no? Entonces, puede que sea un punto intermedio para educar hasta que lleguemos al punto en el que tú sepas cómo tienes que comportarte como usuario de patinete en la ciudad, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante también el diálogo porque al final estos servicios hace 4 o 5 años no funcionaban. La tecnología avanza de una forma muy rápida. Nosotros tenemos en la calle la versión 5 del patinete y tenemos 4 años y cada uno de los patinetes mejorados y con nueva tecnología. No puede ser que
es imposible que las ciudades en un diálogo con nosotros entiendan qué podemos hacer con esa tecnología y eso impacta en el modelo, en el tipo de licitación, el tipo de licencias. Otro ejemplo, estábamos en conversaciones con una ciudad que estaban obsesionados con poner el candado físico, ¿no? Como antes las bicicletas, que le ponías el candado y le decías, pero si no hace falta, el candado hoy en día es digital, ¿no? Si alguien quiere llevarse el patinete no puede porque nosotros hacemos que no se lo lleve. Si quieren aparcarlo mal, nosotros no dejamos que lo aparquen mal gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, ese desconocimiento al final se suple con el diálogo con los que tenemos esta tecnología. Bueno, añado un par de elementos más. O sea, yo creo que la clave es lo que has dicho tú. Al final, esta industria, bueno, en los últimos 4 años, ¿no? Ha tenido unos avances increíbles con todo lo que es geolocalización, el no permitir circular en ciertas zonas, el poder reducir la velocidad, cosa que un patinete privado no puede hacer. No sé si habéis visto este vídeo de un señor circulando por el puente del 25 de octubre en Lisboa con su patineta toda hostia. O sea, eso con un patinete en serie no podría pasar, porque evidentemente tienes limitadas ciertas zonas donde el patinete puede circular o no. Pero para ir un poquito más allá, yo creo que nosotros, por ejemplo, desde Volt, aparte el enfocarnos, ¿no?, en esa pieza que hablábamos antes, el transporte público como complemento a los desplazamientos de un punto a otro para los ciudadanos, estamos apostando también por ser proveedores, ¿no?, de infraestructuras en la ciudad. Infraestructura que puede ser incluso digital, ¿no?, lo que es el aparcamiento obligatorio. Yo geolocalizo un determinado punto, un determinado aparcamiento y obligo a mi usuario a aparcar ahí, o también infraestructura física, como son las estaciones de recarga que hemos desarrollado y que ya hemos empezado con un piloto en Setúbal, en Portugal. Yo creo que eso le da un poquito más de oferta, ¿no?, a los ayuntamientos a la hora de, oye, tenemos también una infraestructura que puede reducir bastante lo que es el mal aparcamiento, que digamos que la forma en la que ha aterrizado el servicio hace 4 años se ha hecho con el free floating, ¿no? Todo el mundo se cree que el patinete se puede dejar por ahí y creo que ahora ya estamos, empresas como Volt, pues trabajando en esa parte justo para racionalizar, ¿no?, lo que es el aparcamiento, que es una pieza clave y que es una de las cosas que más molesta, ¿no? Al final al ciudadano, a la viejita que está con la cesta de la compra y se encuentra en medio de la acera pues un patinete mal aparcado. Entonces yo creo que ahí es una de las claves, ¿no?, de lo que podemos ofrecer a las ciudades. Bueno, nos preguntaba Clara al principio esa pregunta, ¿cómo puede ser un sistema integrado de movilidad? Yo creo que la foto está bastante bien dibujada, ¿no? Yo lo que he visto, que me ha gustado mucho, es que hay mucha sintonía entre los operadores de micromovilidad. Y sonaba una música, sonaba una musiquilla, ¿no? Incluso los datos coincidían más o menos, ¿no?, cuando hablabas de las mismas cochas, y ese aprovechamiento de cómo él también modera la mesa posterior, que sabe que ahí hay gente, pues bueno, de los que regulan y tal. Vamos a hacer la carta a los reyes, venga, aprovechad, ¿no?, y preguntad cosas. Se han dicho muchas cosas aquí, coinciden, yo creo que es muy bueno a través de la práctica, ¿no? Todos nos han puesto ejemplos, a mí me ha gustado mucho porque todo lo que decían, y te voy a poner un ejemplo, que el gran reto es la integración con el transporte público, ¿no? Nos comentabas que en Italia ya se están desarrollando herramientas y aquí también, ¿no?, porque ese es el futuro, yo creo que inmediato hacia donde tenemos que ir, que necesitamos una regulación clara y homogénea. Eso yo creo que ha salido en todas partes. Yo recuerdo hace un año, moderando también el eje de movilidad en Biniu, que todavía no existía la regulación de la DGT, por ejemplo, que ahora es nueva y flamante y a lo mejor ya se ha quedado anticuada, ¿no? A lo mejor no llega donde debería llegar. Y nos comentaban que el 98% de los usuarios de patinete desconoce la norma. Claro, dice, si la desconoce, no sabe lo que está
haciendo bien o mal. Por eso vemos a tantos patinetes pues, circulando por las aceras, ¿no? Y me ha gustado mucho ese concepto de el sharing, la movilidad compartida, ¿no? Con ese concepto de mobility as a service. Lo que hacemos es educar al usuario. Es decir, el patinete en este sistema pues, ya no puede circular a cierta velocidad, ya no hace falta el candado, ¿eh? No se esfuercen en poner candados a los patinetes porque ya no los necesitan. Y decir, bueno, pues como elemento educador, ¿no? Aprovechar, incluso que los legisladores se apoyen en vosotros, ¿no? Por decir, como transmisores de esa educación a todos los usuarios que cada vez son más, ¿no? Que utilizan el patinete, nos ha quedado claro, ya no como un juguete, sino para ir a trabajar. Los datos nos dicen que cada vez más pues bueno, las personas se toman en serio el patinete y van a trabajar con él. Cosas que nos decían a partir de la experiencia, por ejemplo, Manuel nos decía, hay que limitar el número de operadores de las ciudades, de 1 a 3. Si hay más de 3, ya no funcionan bien las cosas. Hay que facilitar la vida al usuario. Sí, por favor, no nos pidáis tantas cosas, porque luego ya no sabes lo que tienes que hacer, que me pongo el chaleco, me lo quito, cuántas veces tengo que pasar el código de barras, el precio, que sea competitivo y responsable. Esto no es un poco decir, bueno, claro, si los operadores tenemos que pagar tanto dinero también a las autoridades, muchas veces tiene que salir rentable, ¿no? Y esa calidad que nos ha quedado clara, que como mínimo los operadores que tenemos aquí, todos apostáis por ello. A mí me he quedado con el dato, creo que era Noemí que nos comentaba, que gracias a un año de utilización de los patinetes, gracias al CO2 que se ha ahorrado, esto equivale a plantar 10 millones de árboles, ¿has dicho? ¿Cuántos millones? Son 100 y 10 años. 100 árboles Sí, de 10 que- años, digo, es que yo sí. digo aquí, esto me ha salido, pero bueno, son muchos, ¿eh? Son muchísimos. Son muchos árboles, esto es un bosque prácticamente. Bueno, qué interesante, gracias por acompañarnos. Seguimos, Ramón, no te vayas, ¿eh? Solo te dejo descansar, nada, 10 minutitos, seguimos con la micromovilidad y bueno, vamos a la micromovilidad segura, de hecho aquí ha salido también, y vamos a reordenar un poco las ciudades, que conviene también. Nada, dentro de un poquito, aquí en Vinium Mobility. Hasta ahora. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.